Hola a todos, bienvenidos a Sesión Cero, un podcast dedicado a los juegos de rol. Yo soy Afro. Yo soy Penacho. Y hoy vamos a hablar de The Between, un juego sobre cazadores de monstruos en Londres victoriano. Bueno, sí, The Between. Tu nuevo juego favorito. Mi nuevo juego favorito. Sí. Así se subtitula. Ese va a ser el texto que va a aparecer en el thumbnail. Creo que es como la tercera vez que tengo un nuevo juego favorito cuando hacemos reviews. Está bien, así funciona. Es medio la motivación que dijimos por la que hacíamos este podcast, ¿no? Porque todas las semanas nos enganchábamos con algo nuevo y era como, ahora queremos hablar de esta cosa nueva y jugar esta cosa nueva. Sí. Así como mi nuevo juego favorito. Igual, no, o sea, mi juego favorito en el sentido de mi nueva emoción momentánea. En mi caso es Smorgasbord, que ya vamos a hablar en algún momento. Está bueno que el tuyo ahora sea este. Aprovechá, tiene que ser la próxima review que hagamos. Así después, si te enganchás con otra cosa, haces la review en el momento que estás más enganchado. Sí. Me parece que es lo ideal. Sí. Pasa que vos sí corres con la ventaja ahora de que estamos jugando este juego. Estamos jugando una campaña de este juego. Estamos jugando una campaña de Between. Estamos en el meollo del asunto. Pero bueno, sí. No, decía, estamos jugando una campaña de Between. Estoy diseñando un hack de The Between y estoy jugando una campaña de mi hack de The Between. Todo. Así que estamos a full. Estás Betweeneando. Betweeneando. Antes de arrancar con el juego, parroquiales, ¿no? Sí, dale, así ya nos olvidamos. Tenemos suscriptores, estamos grabando este episodio en nuestro Discord, que la verdad que fue lo mejor que nos pasó en este 2021. Una comunidad muy linda a la que se pueden sumar. Y particularmente si les tienen ingresos disponibles para ayudar a este podcast y quieren darnos una mano, pueden ir a sesioncero.com.ar y ahí están todas las opciones para suscribirse. Y como una de las recompensas de suscribirse, pueden escucharnos en vivo grabando los episodios, pueden pasarnos sus comentarios, sus memes, reírse de cuando nos equivocamos y decimos pavadas, o cuando tenemos algún problema con la grabación y esas cosas. Y nada, y sumarse a las conversaciones totalmente off topic con las que arrancamos, que seguramente les interesan un montón. Y si no tienen, igual se pueden sumar al Discord. En sesioncero.com.ar está el botoncito para sumarse. Se pueden sumar también. Y para venir a charlar, a jugar partidas de rol, ahí no discriminamos a suscriptores de no suscriptores. Y nada, último episodio del año. Sí, se termina el 2021 y lo logramos, sobrevivimos un año entero. Hicimos un año entero de podcast, ¿puedes creer? Sí, en medio de la pandemia. No nos agarró COVID a ninguno de los dos, creo. ¿No? Mal, sí, total, sobrevivimos. Nos agarró COVID, sobrevivimos, estamos en perfecto estado de salud y nada, más vivos que nunca. Sí, el último programa del año, porque lo que sigue vienen las fiestas y no vamos a estar brindando mientras grabamos un podcast. Así que el próximo episodio lo van a esperar en enero. Sí, en algún momento de enero. Enero 2022, asumo que llegamos a hacerlo en algún momento de enero. Sí, en enero va a venir. Vamos a tener antes una reunioncita de producción. Así que vamos a... Afro planea echarme en la reunioncita de producción. Sí, ese no cuenten nada, es secreto entre nosotros, pero no, sí, vamos a tener una reunioncita de producción para ver si les traemos sorpresas y cosas nuevas el año que viene. Volvemos recargados. Me estresa cuando los podcasts o los canales de YouTube dicen vienen sorpresas y cosas nuevas. Es como, ¿pero qué? Ahora quiero saber. No tenés que decir eso. Por eso hay que hacer como un podcast que escucho yo donde lo admiten y dice: bueno, te veo la temporada y vamos a arrancar la temporada que viene, donde va a ser todo igual. No esperen nada nuevo, es más, va a ser peor. Va a haber menos cosas. Y lo peor es que es verdad. Cada vez te hacen menos secciones, todo. Es fantástico. Bueno, está bien. Sí, qué sé yo. Yo creo que podemos aspirar un poquito más de eso, pero tampoco a la pavada.
sea, hicimos bastantes cosas en 2021. No nos pidan más. No. Prometemos mantenernos al nivel. Mínimo seguir igual. La mediocridad. Bueno, volvemos a The Between entonces. Volvemos a The Between. The Between, como ya dijiste, es un juego de cazadores de monstruos en el Londres victoriano. Muy inspirado en la serie de Penny Dreadful. Pero también en League of Extraordinary Gentlemen de Alan Moore, en historias pulp, en clásicos del horror británico, en la obra de Arthur Conan Doyle. Y es como tantos otros juegos que ya hemos hablado, es un juego Powered by the Apocalypse, o sea, un juego inspirado en Apocalypse World, que si quieren escuchar más al respecto, se van a tener que ir al episodio de Apocalypse World, la primera review que grabamos. Así que otro PBTA para la gente que lo pedía. Otro PBTA para la gente que dice quiero que hablen más de PBTA. Hace mucho que no hablábamos de un PBTA. Sí, no me acuerdo. Creo que sí. Ahí te digo, mira. Confírmame. Porque sí, igual ya van a ver que medio como que se aparta por un lado y es uno de esos PBTA que spawnea su propia familia de juegos derivados de como fue Blades in the Dark, o como fue Dream Askew. Así que nada, es Mira, hay una distancia. Si consideramos Blades, como un PBTA, Blades in the Dark, yo lo considero. fue hace 5 meses. Y el anterior a ese fue Hearts of Wulin hace 7 meses, así que... Pero ¿cuántas reviews hubo en el medio? O sea, decimos, ¿cuántos juegos no PBTA reviewamos? 1, 2, 3. Está bien. Me parece... Para 3, sí, porque pasa que en el medio tuvimos muchos episodios. Tuvimos la guía de diseño, tuvimos el consejo para GM, tuvimos la jugada de Wanderhome. Hicimos como varias cosas. Claro. Bueno, pero bien, el dentro de todo... no sé. Por lo menos, incluso también como los últimos PBTA que hicimos no son tan PBTA como Blades y Blades, son como distintos. Este es más straight. Ya vamos a ver, pero por ahora les voy a contar que es un juego diseñado por Jason Cordova, que es el fundador de la comunidad de Gauntlet, de la que ya hablamos cuando hablamos de Hearts of Wulin. Cordova tenía como la intención de diseñar juegos de misterio con un sistema más narrativo que permitiera esto de crear una historia colaborativa, que es algo que en los juegos de misterio, si en algún momento jugaron alguno, en los clásicos como Tulu o similares, se pone un poco complicado el tema de sumar narratividad cuando la historia depende de que vos encuentres una pista en un lugar muy específico para descubrir el secreto que el GM ya sabe desde el principio de la partida, y que vos tenés que de alguna forma descubrirlo, y si fallás una tirada de dados después la pista no aparece. Como que siempre tuvieron, este género en particular siempre tuvo muchos problemas en el mundo de los juegos de rol. Hubo yo creo como una gran revolución cuando surgió Gumshoe, que es un sistema que no voy a detallarme mucho, pero que tiene esto de que las pistas no se pueden fallar, no puedes fallar las tiradas de las pistas. Pero también sigue teniendo como el misterio prearmado. Y a va a otro lado y dice, no, ¿sabes qué? El misterio, la solución del misterio la inventan los jugadores. Córdoba empezó a trabajar primero en The Between, pero después decidió como que el proyecto era muy complejo y quiso hacer un juego más simple para testear su mecánica de misterios. Y este juego terminó siendo Brindlewood Bay. Brindlewood Bay es un juego de señoras mayores que resuelven crímenes, inspirado en una serie que se llama Murder, She Wrote y otras series de detectives de los 70s y 80s. Y es un juego de misterio que a medida que avanza la campaña gira un poco a ser de horror cósmico, Lovecraftiano, y que terminó siendo el primer juego en utilizar este sistema de misterios, siendo el segundo juego que Gauntlet Publishing edita después de haber editado Hearts of Wulin, juego del que ya hablamos. Sí, Brindlewood Bay lo que tiene... primero, a mí el concepto me parece fantástico y amo la tapa donde están las señoras viendo esa especie de Cthulhu gigante que sale del océano, me parece fantástico. Pero sí, lo que tiene es que tiene un concepto de que creo que a mucha gente no le va a copar. Es como es un concepto más difícil de vender que el de Between. Como te tienes que tener un estilo muy particular de gustos
digo, que justo a mí me gusta, digo, coincido. Pero bueno, no sé, yo sé que yo personalmente tengo amigos a los que le digo, ¿quieren jugar un juego donde son señoras que resuelven crímenes? Y me van a decir que no. acá Milla me dice que Murder, She Wrote acá se llama la reportera del crimen, que no tenía ni idea, pero le voy a creer. Y me dice también que el primer sistema que usó el sistema salió en Codex antes que Brindlewood Bay. Puede ser, no sé, yo me estoy basando en literalmente cosas que dice Jason Córdoba en entrevistas, así que Jason Córdoba me mintió, si vos me estás diciendo la verdad. Brindlewood Bay terminó como spawneando otro montón de juegos y se convirtió como ahora en el término, igual que decimos Power by the Apocalypse, PBTA, se dice Card from Brindlewood para juegos derivados de Brindlewood Bay o que usan el sistema de misterios que tienen Brindlewood Bay y The Between. Eventualmente Córdoba, después de sacar Brindlewood Bay, volvió a su proyecto original, The Between. Y bueno, en esta review medio que yo voy mezclando las dos cosas porque no creo que valga la pena que hagamos una review aparte de Brindlewood Bay. Estamos como medio mezclando un poco las dos cosas. Porque es muy parecido el juego, solo más simple. En la mayoría de las cosas es como lo mismo, pero más simple. Entonces, nada, ya ahora nos podemos meter más en el tema de Between. Que es un juego bastante como particular. Tiene como cosas muy definidas del vamos. O sea, vamos a jugar cazadores de monstruos. Que cada uno tiene como una historia muy predefinida dentro del playbook. En Londres victoriano. Todos nuestros cazadores de monstruos viven en una misma casa. Sí. Quiero decir que los playbooks son exactamente los personajes de Penny Dreadful. Sí, un montón. Estrictamente los personajes de Penny Dreadful. No sé si alguno no lo sea de los playbooks, pero creo que sí. Creo que de los originales son como todos, pero como están añadiendo como playbooks adicionales. Es un juego que como que está como constantemente agregando contenido y sumando contenido. Y se va volviendo, y van sacando cosas menos Penny Dreadful a medida que avanza, pero sí. Sí, acá a mí ya me recuerda que hace poco tuvimos una discusión de cómo The Explorer, el personaje de Explorer tal vez no se parece tanto al personaje de Timothy Dalton en Penny Dreadful, pero sí, también. Pero sí. Es más Alan Quatermain de League of Extraordinary Gentlemen. Claro. Bueno, en fin, estos personajes viven juntos en una casa que se llama Harvey House. Trabajan ahí todo el tiempo, como que reciben misterios y resuelven esto para proteger a Londres y a la corona británica. Esto puede sonar a que es un juego como medio pro monarquía, pero es medio todo lo contrario. O sea, es como los personajes son malos. Que para mí, a mí al principio cuando tipo leí el primer párrafo y es tipo, este juego, tipo, los personajes tienen que salvar Queen and Country. Y es como, vos decís. Y no, al final nada que ver, es otro tono completamente distinto, como que se pone muy... te hace evidenciar en muchos momentos como lo colonialista y lo choto de los personajes que estás jugando. Particularmente de Explorer, que es un playbook, el playbook más colonialista de todos. Y nada, está jugando con gente mala en la mayoría de los casos. Y cuando no mala, como problemática mínimo. Claro. Además, digo, de última, también, nosotros la campaña que estamos jugando no es en Londres. No, porque a mí me pintó hackear. Sí, pero, o sea, nosotros estamos jugando una campaña en Buenos Aires en el 1800, en la época de Rosas. Y no tuvimos que... no sé vos en las mecánicas, ya me da la sensación a mí que no. No. Pero no tuvimos que cambiar mucho como para que el juego funcione. Funciona casi igual, la única diferencia fue recontextualizar. Por ejemplo, mi personaje, que en vez de ser de Estados Unidos, un americano de Estados Unidos, es un gaucho que viene del norte argentino. Pero nada, después los moves y todo, o sea, igual. Sí, hay como... Creo que el juego es más fácil de jugar si no es ese trabajo que estamos haciendo nosotros. De decir, no, ¿sabes qué? Tenemos que repensar todas las cosas, sobre todo porque, no sé, es un juego que depende mucho de descripciones, como que te da muchas descripciones muy interesantes de cosas de Londres y
y de calles y de edificaciones y de personalidades de Londres, y obviamente si lo sacás de ese contexto se escapa un poco, creo yo, como en retrospectiva después de jugar esta campaña, que me parece que estuvo re buena y que es un re buen ejercicio. Es más fácil jugarlo a full en Londres y decir, vamos a jugarlo como en el setting que te ofrece. Pero sí, también te lo podés llevar a otra cosa. Sí. El sistema como mecánico básico es bien genérico Power by the Apocalypse. Tiene tal vez esta diferencia que ya hablamos en Hearts of Gulin, de que medio podés tirar con cualquier stat. O sea, en vez de tener moves que se tiran con un stat específico, como es la norma en Power by the Apocalypse, tiene 5 stats que vos cuando tirás un move básicamente elegís el stat más apropiado a la situación. Tipo, si estás lidiando con algo sobrenatural, tirás Sensitivity. Si tenés que deducir algo usando tu cerebro, tirás con Logic y cosas así. Pero a fin de cuentas, tipo, todos los moves se pueden hacer con cualquier stat, que es una variante de PBTA que últimamente viene funcionando bastante. Sí, te iba a decir que yo, no sé, al menos mi percepción es que está bastante de moda. Como que muchos de los juegos nuevos que estoy viendo van más por este lado. A mí me parece que suma bastante. Como no sé si está de moda, pero como justo estamos hablando de dos juegos de The Gantrel que salieron uno atrás del otro, por ahí es como una corriente que están explorando ellos en particular. Claro, lo que pasa es que también lo vi en The Sprawl. Creo, si no me equivoco, me parece que el juego de Avatar que va a salir, me parece que también es así. Puede ser. Pero bueno, no importa. Sí, pero puede ser. A mí me gusta, no sé a vos, pero a mí me parece que suma. No, sí, lo sí, hace me un gusta. Poco menos cuadradito al formato básico de PBTA. Sí, además te da como un poco más de input en cómo vas a resolver las cosas que un move tradicional de PBTA que sabes ya como medio lo haría tu personaje. Acá es como, bueno, o sea, es como que ya al elegir el stat es como ya elegís cómo encarás las situaciones. Que ya tal cual. Te enfoca un poco más. A mí lo que me parece de este juego en cuanto a los moves y eso, que son re pocos, el juego tiene 5 moves creo. A mí lo que me gusta es que uno pensaría que son re pocos y decís cómo carajo funcionaría esto, ¿no? Pero sin embargo funciona, no solo funciona, sino que funciona muy bien. Y nada, me parece que es súper elegante. Como es lo que me parece de este juego es eso, es como que es un juego que siento que es muy elegante. El diseño a mí me parece como, el diseño de los moves me parece como lo más increíble, porque encima vos decís tiene 5 moves, de los cuales tipo 1 no involucra ninguna tirada de dados, 2 son 90% del move, el mismo texto. Tipo, es tipo el 90% del mismo texto y un 10% distinto, que me parece muy loco. Es como, básicamente tiene un move que se llama The Day Move y otro move que se llama The Night Move. Y es lo mismo, claro. Es básicamente lo que tirás en cualquier situación no investigativa. Y uno lo tirás cuando es de día, otro lo tirás cuando es de noche. Y cuando es de noche las consecuencias son un poco peores. Pero nada más, eso es todo. Esa es toda la diferencia. Sí. Así que nada, es muy, sí, elegante podríamos decir el diseño. Sí, yo creo que no solo por, o sea, los moves es como que lo buscaron reducirlo a la mínima, a los mínimos moves necesarios, que creo que es algo también que no sé si está de moda, pero es una tendencia que estoy viendo, como que más gente está buscando cada vez más y me parece que está buena y que nos aleja un poco de lo que eran los primeros PBTA que tenían 1.000.000 de moves. Total. Y que me hace también replantearme a mí un poco ciertas cosas de diseño en algunos juegos que estoy trabajando. De decir, chicas, tal vez tengo muchos moves. Tal vez tengo muchos moves. Tal vez debería reducir algunos. Pero bueno, que en el caso de acá funciona sobre todo porque a diferencia de otros PBTA que solamente te manejas como con los moves, acá tiene otros sistemas que funcionan por detrás, que es como lo que le dan color al juego y que están muy bien pensados cómo se conectan con estos moves. Que bueno, iba que a vamos decir a ir en un poco un mínimo off topic que en Stop Hack and Roll, un podcast que escucho, dice que el objetivo de todo diseñador de PBTA, esto es una teoría de James Malloy, lo quiero citar por las dudas, que el objetivo de todo diseñador de PBTA es tener 5 moves en tu juego. Y si te estirás de eso, bueno, pero como tenés que apuntar a 5.
5 es a lo que tenés que apuntar, 5 es el número perfecto. Y después como, bueno, cada uno que te estirás es como, bueno, está bien, me sumo a 6 porque mi juego de verdad necesita 6. Está bien. Esto clashea 100% con la lógica de Iron Sworn, que tiene que 30 moves más o menos. Así que nada. Después la gente fan de Iron Sworn va a venir a quejarse de esta idea. En fin, la idea, como lo que vos decías, que es como la mecánica distintiva que tiene este juego, es el sistema de misterio, que es lo que realmente hace al sistema, que consiste en 2 moves básicamente. Uno que es el move de investigar, que es el que te da las pistas, y otro que es el move de resolver el misterio. Cuando vos investigás, vas a ir consiguiendo, como en un resultado de éxito, vas a ir consiguiendo una pista, que las pistas, cada misterio en este juego es como su propio playbook prácticamente. Es como una lista que tiene una introducción, NPCs, locaciones y una lista de pistas. Y lo más interesante para mí de estas pistas es que las pistas pueden caer en cualquier momento. O sea, vos tenés una lista de cosas y básicamente las elegís cuándo meterlas en la ficción según te parezca sentido. Los jugadores pueden investigar cualquier cosa que les interese. Y por ahí, no sé, las pistas son objetos, las pistas, no sé. Alguien te dice, voy a revisar tal lado, y vos mirás tu lista y ves que hay un cuchillo sangriento y decís, encontrás un cuchillo sangriento detrás de eso. Y es como, ok. Tipo, como que pueden caer en cualquier situación, en cualquier momento, y básicamente vos elegís lo que temáticamente te parece que tiene sentido, lo que funciona bien con la escena, lo que te parece que puede generar una reacción en los jugadores. Como GM te da mucha libertad y todas las opciones de pistas son muy evocativas. Una vez que juntas esas pistas, tratás de responder la pregunta. En Brittlewood Bay, la pregunta es tipo siempre, ¿quién es el culpable? Y no hay más vuelta de esa. En The Between es un poco más complicado, los misterios en general son más complejos, y hay como una variedad de preguntas, como del tipo, si hay... a ver, me quiero acordar alguna. Bueno, ponele, nosotros en el primer misterio que hicimos, que es el primero que se hace siempre, como el que te recomienda el libro como primer misterio, es una casa que está embrujada, tiene un fantasma. El juego te recomienda arrancar con ese misterio. Y tiene 2 preguntas. Uno que resuelve efectivamente el misterio, que es cómo conseguimos que este fantasma pase al más allá. Y otro que te da una oportunidad aparte que no tiene nada que ver con resolver el misterio, que es descubrir a qué lugar de la casa está tacheado el fantasma. Y eso te destraba un move especial, como una recompensa especial para todos los jugadores, que les deja a partir de ahí hablar con fantasmas. Y nada, como que cada misterio tiene como distintas preguntas. Algunas preguntas que avanzan la historia, algunas preguntas que lo resuelven y otras preguntas que te pueden dar cosas no relacionadas. Algunas preguntas que te hacen decidir cuál va a ser la siguiente pregunta. Por ejemplo, hay uno que... un vampiro, que por alguna razón los personajes saben que el vampiro tiene el aspecto de un niño. Y entonces la primera pregunta que te hace es un vampiro muy viejo que se quedó como en ese cuerpo porque cuando se convirtió en un niño, pero es un vampiro viejo, o es un vampiro joven. O sea, fue convertido hace poco y tiene de verdad la mentalidad de niño. Y según cuál de esas 2 opciones sea la correcta, después hay como 2 caminos distintos de cómo efectivamente vas a lidiar con ese vampiro. Para responder esas preguntas, básicamente los jugadores tienen como una discusión que sucede tanto como en la ficción. O sea, se supone que tus personajes están teniendo una discusión, pero es bastante meta, porque es algo como que estamos discutiendo entre todos lo que nos parece que tiene sentido. Y básicamente cada pista que nos haya dado y que logremos asociar al misterio es un +1 a la tirada. Entonces una tirada genérica de PBTA, pero que arranca con un penalizador bastante grande, que puede ser un -6, un -8, un -4 según el misterio. Y cada pista que vamos asociando a nuestra teoría va sumando un +1. Y efectivamente después tiramos, y si tenemos razón, lo que dijimos es... si tenemos éxito, lo que dijimos es correcto. Y si fallamos, nuestra teoría no es la correcta y vamos a tener que seguir investigando. Este sistema, así como lo ven de básico, como fue bastante revolucionario. Y hay como mucha gente... entre las que me incluyo, como medio obsesionadas con esto y decir, wow, pará, ¿hasta dónde podemos llevar este sistema? ¿Qué otras cosas podemos hacer con este sistema? Porque funciona muy bien y da muy bien el feeling de
de estoy resolviendo un misterio. Sí, sí, y está muy bueno cómo funciona lo de terminar uniendo las pistas, darle sentido. Porque en el momento en el que empezás a unir las pistas es cuando... Y queriendo utilizar todo... A mí, ¿sabés a qué me recuerda un poquito? Y vos así, ¿qué carajo? Pero yo ahí te voy a justificar. Porque me recuerda un poquito al forkeo de Burning Wheel. Al fork en Burning Wheel. Porque mecánicamente como que siento que es lo mismo. Vos en Burning Wheel, nada más que en vez de ser pistas, eran como tus habilidades, ¿no? Tus conocimientos. Entonces vos para poder forkear y tener más dados, empezabas en el momento a como decir... Bueno, y contaduría acá me sirve porque voy a hacer un listado de todo el inventario que tengo de granos para poder llevar. Y es como que al obligarte a conseguir esos puntos extras, te hacía como, bueno, ver cómo podías encontrar el pensamiento lateral para que encajen tus habilidades. Y acá es como lo mismo, pero con las pistas. Es como, bueno, tengo una pista que es, no sé, una escalera que estaba rota. Bueno, ¿cómo hago que encaje con las otras cosas? Y eso te lleva, y lleva a todos los jugadores, sobre todo porque es colaborativo, lo cual hace que sea más fácil y mejor las opciones que aparecen en la mesa. Tal cual. En donde vas estirando la lógica de eso hasta que de alguna forma mágica termina todo conectado, porque es como que querés todo el tiempo sumar un +1. Entonces empezás a ver toda esa lista de pistas que tenés y bueno, a ver cómo encaja. Y es como... Y de alguna manera mágica funciona porque las terminás haciendo encajar a todas. Es como... nada, o por lo menos a la mayoría, a las que necesites. Es como... Y te genera esa situación que siento que está muy buena. En la que realmente te obliga a pensar y te motiva a pensarlo. Sí. Eso... está total. Bueno. Como sistema adicional, sí. Además de las pistas normales, cuando sacas un 12 más en la tirada para encontrar una pista, encontrás una pista del Mastermind. Que el Mastermind viene a ser como este tipo Moriarty, como enemigo de final de temporada, que puede ser que esté detrás de todos los crímenes, pero capaz de algunos no, pero medio como que tiene un plan malvado que se va revelando a poco. Y los jugadores van encontrando rastros del Mastermind a medida que avanza. Y a medida que haya más pistas del Mastermind, como que como GM te instruye el juego a hacerlo más presente y más relevante, ir mostrando quién es, ir dando, como contando la historia y como hacer un personaje carismático. Nada, lo otro que me parece como relevante para el sistema son los personal quarters, que es como una lista de objetos que vos tenés que podés ir marcando, que es como una lista de inventario, ponele, que te deja ir como marcando es un inventario, pero como es tu habitación, medio que podés tener cualquier cosa, o sea, podés tener un espejo gigante en tu inventario. Claro. Y cuando los marcas, puedes hacer una tirada con ventaja, o sea, tirando 3 dados y quedándote los 2 mejores. Que viene a jugar con el tema de las conditions. Este es otro juego que tiene conditions como masks. Pero acá las conditions pueden ser cualquier cosa. Y siempre que una condition te presentaría una complicación, tiras con desventaja. Entonces esas son como las dos mecánicas, ponele, que tiene el juego como para hacerlo más gamey. Pero hasta ahí es como muy, muy, muy simplecito. Sí, una cosa importante sí. Es que una vez que vos marcás un objeto de los personal quarters, desaparece para siempre. O sea, no lo puedes volver a utilizar para tirar con ventaja. Sí, salvo al muy pocos casos que tenés algún playbook que tiene un move para hacerlo. Hay un avance de experiencia y un par de moves sobre, pero sí, básicamente no. Es como el objeto puede seguir siendo relevante en la ficción. O sea, puedes seguir como dándote esa narratividad que te le sirve a tu personaje para hacer algo, pero no tenés ya el beneficio mecánico de usarlo. Claro, y lo cual te hace pensar más cuando lo vas a usar. Sí, pero también como a medida que vas resolviendo misterios, la lista de objetos se va acumulando, porque como recompensa de resolver misterios ganas objetos. Tampoco es tan terrible y tampoco... Es como genera una dinámica interesante que también te hace pensar en esto que vos decís del tipo forkear, que es como... ¿Cómo carajo puedo justificar que alguno de estos objetos me va a ayudar ahora? Sí, antes de irnos de eso, quiero leer un comentario que deja Incarmat en el chat que dice:
hablando de los misterios, ¿no? Y de las pistas, que dice, aparte funciona porque un misterio bien escrito tiene un hilo conductor temático entre amenazas, pistas y oportunidades, lo que Córdoba llama The Big Sync. Y eso está bueno, la verdad que sí. Que claro, que vos ya tenés en las amenazas, digo, ya tenés algo establecido de lo que estás buscando. Es como que está todo muy claro para qué lado tiene que ir más o menos la cosa. Entonces es como que eso ayuda a que no es que las preguntas y las respuestas que vas a salir sean cualquier cosa. Sí, el juego tiene como un consejo de diseño de cómo hacer tus propios misterios o cómo hacer tus propios threads, como se llaman en The Between. Córdoba le llama The Big Sync específicamente a cómo la introducción, digamos, se conecta con las preguntas y se conecta con la situación en la que están empezando los investigadores. Él habla mucho de que cuando vos arrancás a jugar, ya tus personajes ya están investigando este misterio. Entonces, tipo, por ejemplo, en este misterio que yo comentaba del hunting, del fantasma, te dice, ya descubriste que la casa es tal y tal dirección es tal, tipo, ya podés ir a la casa, andá. Tipo, sí, no empezás en la parte aburrida de todos los tal misterios. Cual. Eso es muy Blades, ¿viste? Es como, bueno, ya toda esta parte aburrida que nadie quiere, que todo el mundo le embola jugar, la salteamos. Sí, y lo hace todo el tiempo. Por ejemplo, como siempre asume que los personajes en el momento que se juntaron se contaron todas las pistas que descubrieron y que no hace falta que te cuentes las pistas. Después, si querés tener esa conversación como porque te interesa tenerla, la podés tener, pero como que no tenés que hacerlo, no es una cuestión como de, no, sí, tengo que decirle porque si no le dijo, la otra persona no puede actuar en consecuencia. Es como que se asume porque es lo lógico del género y lo que se esperaría. Entonces podemos seguir. Es un juego que está como muy comprometido a algo que llama Cinematic Gameplay. Y para mí, te voy a preguntar a Afro porque es medio tu tema, pero para mí es el juego que mejor logra tener una idea de serie de televisión o de película o como que tiene muchas mecánicas, que las que ahora vamos a pasar a describir, que a mí me reconvence de que estoy jugando una serie. Yo estaría de acuerdo con lo que decís. Estaba tratando de pensar a ver qué otro puede ser, pero la verdad que no se me ocurre. Sobre todo porque creo que muchos de estos juegos que intentan ser cinemáticos y decir como cosas más cinemáticas se quedan medio en el flavor. ¿Viste? Es como te dicen, bueno, como bueno, hablamos el otro día de Orbital Blues, que te dice, bueno, cuando narrás las persecuciones, este es un juego cinemático, así que tiene que ser así, medio como que te tira como cosas más de narrativa, de flavor, pero no hay mecánicas. Y este juego tiene mecánicas, o sea, está como... o sea, aunque no quieras hacerlo cinemático, no vas a poder no hacerlo cinemático. Porque ya el juego funciona así. Eso es creo que lo que lo diferencia. Pues, una de las cosas que te pide el juego y que te dice como esta es la regla más importante es que vos no tenés que hablar del pasado de tu personaje. Y en esto es como esto en los primeros compromisos cinemáticos de decir el pasado de tu personaje se va a ir a descubrir como en momentos temáticamente relevantes, probablemente a través de flashbacks. Y en principio no tenés que hablar al respecto, no digas nada, no cuentes nada de la historia de tu personaje. Y esto viene... A mi gusto, a solucionarme la vida, porque yo un poco nunca me disfruté el tema de los personajes que llegan con un montón de backstory a la mesa. Me gusta que los personajes tengan backstory, pero me gusta más que sea relevante y que vaya siendo descubierto a medida que avanza la historia, como pasa en una serie de televisión, o en una película, o donde sea, como... Sí, no te tiran la Biblia en el primer capítulo y después... Tal cual. Entonces, este juego tiene una mecánica muy interesante que se llama Masks. En Brindlewood Bay estos se llaman Crowns. Que básicamente en cualquier momento en el que sacas una tirada, cualquiera sea el resultado, podés marcar una de estas masks para subir el resultado en un nivel. O sea, si vos sacaste un 6 o menos, lo subís a un 7-9, sacaste un 7-9, lo subís a un 10, sacas un 10, lo podés subir a un 12. Que es como el nivelcito extra que tiene este juego, que lo distingue un poco del PBTA genérico. Generalmente en la práctica termina siendo, lo usamos para evitar fallos. En la práctica en general, algo que este juego te dice mucho es como... En el 6 menos tenés que ser intenso con los personajes porque así los obligás a marcar máscaras. Claro. Y algo de lo que te dice es como mata a los personajes. Tipo, si sabés que pueden marcar una máscara y no morirse,
mátalos. Tipo, sacan un 6 menos y viene el fantasma y te come. Y tipo, es como, ya está, te moriste. Describí su muerte. Sí, yo creo que igual no solo matar, o sea, podés matarlos, pero creo que es incluso más grave. Digo, que es lo que me pasó a mí. Es, bueno, matás a un NPC y es como, no, pará, no quería que se muera este NPC. Sí. y es como, bueno, pará. Tal cual. Voy a usar una máscara. Tal cual. Y el juego como genera mucho esta sensación de horror, porque es un juego como fundamentalmente de horror. Para mí por lo menos, en hacer que narremos el resultado malo antes de que el jugador lo pueda arreglar. Como, tipo, no es que saca un 6 menos y el jugador te dice, no, pará, voy a marcar una máscara. No, primero le decís lo malo que va a pasar y después ahí el jugador decide. Entonces primero como que como GM podés narrar su terrible y horrible muerte, o la muerte de sus seres queridos, o como algo muy dramático, y después como que sumamos y es como, bueno, y eso en realidad es algo que pasó en otra línea temporal, no importa. Claro, en realidad ahora lo que pasó es esto. En los dos moves, nada, lo que tiene es que te preguntan incluso en The Day Move y en The Night Move, que son los moves para hacer cosas, básicamente, la condición es que primero el jugador tiene que decir qué es lo peor que cree que puede pasar. Sí, ¿qué tenés miedo que pase ahora si fallás o perdés tu nervio? En The Day Move es solo esa pregunta, y en The Night Move es interesante que te dice, bueno, no, pero después decirle cómo es peor. Tipo, cuando es de noche, la persona te dice y vos después decís, es peor que eso, porque además va a pasar esto. Que es interesante. Otra mecánica de estas hiper narrativas cinemáticas que tiene, que para mí es mi descubrimiento mi descubrimiento favorito de este juego, es una mecánica que se llama Paint the Scene, que Córdoba que diseñó como Córdoba, pero que ya ya salió en otros juegos en teoría, porque ya está en Trophy y en otros juegos. Yo no la conocía porque no había leído Trophy, pero que para mí me revolucionó la cabeza, porque es básicamente, pones el peso de describir cosas en los jugadores. Cuando vos decís un Paint the Scene, le decís a un jugador, ¿cómo entras acá y cómo sabés que en este lugar hubo un asesinato? O ves acá y cómo sabés que el fantasma está ahí al lado tuyo en este momento. Y me gusta porque yo siento que como GM siempre tuve como la contradicción de, quiero darle la información a mis jugadores como directa, pero también quiero describir y hacerlo como sutil. Y entonces vos acá, como GM, estás dando la información directa. El fantasma está ahí con vos. Pero después estás dejando que los jugadores hagan el trabajo de hacerlo más interesante. Es como, bueno, ¿qué marcas hay de que el fantasma está ahí con vos? Eso es algo que yo vengo haciendo como GM de PBTA desde que empecé a jugar PBTA. Y que no te sabría decir de dónde lo saqué. O sea, yo el juego que recuerdo así que textual porque yo lo habré visto en, no sé, en recomendaciones en alguna sección de GM de algún juego u otra cosa, ¿viste? O en artículos, qué sé yo. Pero donde sí recuerdo que estaba, o sea, que estaba textual en el manual, que es un manual muy chiquito, que es en el juego de Hogwarts. Ese juego que también es un juego de misterios. Mirá. También es un juego que no tiene una mecánica de misterio tan fuerte como esta. También es un PBTA de misterios, pero que yo justo lo conocí, pues, escuchando en un podcast que le hacían una entrevista al diseñador y que contaba que su sistemita para ir traqueando misterios, que era muy interesante también. Y que bueno, que es lo que de escribir decía esto mismo, ¿no? Y que estaba, bueno, cuando llegas a un lugar, le presentás ciertas cosas y nada, y los jugadores son los que completan el por qué o cómo. Pero sí, yo esto es algo que sí venía haciendo y que me gusta mucho, me parece que es una re cosa y que medio lo he llevado a todo. Es como, salvo que esté dirigiendo OSR, donde bueno, ya tiene que estar todo fijado de antemano, ¿no? Y que incluso igual así en algunas cosas lo puedes hacer. Pero si estoy dirigiendo algo narrativo, un story game, que trato de hacerlo lo más posible. Porque me parece que es parte como clave del jugar para descubrir qué va a pasar. Y de cierta manera es como también involucrar al GM en esa parte, ¿no? Porque es como que, bueno, no solo los jugadores juegan para descubrir qué va a pasar. El GM también. Como GM te puedes sorprender
frente a esa situación de, bueno, como dijiste vos, el fantasma está atrás tuyo, ¿cómo te das cuenta? Y de repente la respuesta de los jugadores es algo que nunca se te hubiera ocurrido y que está buenísimo. Tal cual. A mí lo que me gusta en particular, como que siempre venía viendo, no sé cómo estará descrito en el juego de Hogwarts, después me lo pasás porque me interesa, pero como que yo siempre vi que esto lo plantean como, bueno, hacer leading questions y demás, que me parece interesante, pero como lo que yo sentí particularmente flashero de cómo funciona el paint the scene en este juego es, yo te digo la información objetiva, como lo que vos tenés que deducir de esta situación, y vos me decís cómo eso se presenta o cuál es la estética de eso. Que me parece como particularmente muy copado y me hizo pensar como me activó un chip como GM que estoy disfrutando mucho. Claro, acá por ahí lo que tiene es que eso, que está como un poco más estandarizado, no estructurado. Puede ser, sí, total. Como que ¿cómo es que me dijiste recién? Como una formulita, ¿no? Que te dice. Claro, tal cual. Sería. ¿Cómo me dijiste? ¿Qué era? No me acuerdo, pero sí puede ser como una fórmula. Vuelvan para atrás en el podcast y fíjense qué dije que era. Que vos me dijiste como describí tal cosa y tal otra cosa que la completen los jugadores. Es como. Claro, yo te doy la información objetiva, eso dije. Eso dijiste, sí. Yo te doy como la conclusión y vos me decís cómo te diste cuenta de eso. O cómo está esto presente, cómo se presenta la información. Es como, yo sé que el fantasma tiene que aparecer ahora, el vampiro tiene que aparecer ahora, o ahora tienen que encontrar el cadáver. Entonces yo te digo eso y después te pregunto cómo se ve eso, o vos dame el detalle, o lo interesante o la estética de esta situación. A mí eso me voló la cabeza, mi cosa favorita de diseño de juegos de rol en un montón de tiempo. Pasando a otro tema y otro esfuerzo cinemático del juego. Este juego tiene algo que se llama la unseen, que vendría a ser la no escena o la anti-escena. Que es algo que pasa mientras los personajes están jugando, pero que no tiene ninguna relación con los personajes. Es como hay una lista de unseens posibles, cada una tiene varios prompts que van como en un orden cronológico. Este es el prompt 1, el prompt 2, el prompt 3. Y cuentan historias de Londres victoriano que no tienen nada que ver con los personajes, ni con lo que están haciendo, ni con el mastermind, ni con absolutamente nada. Y que están ahí para hacer sentir el mundo más real, como esto de verdad está pasando en Londres y en otra parte de Londres están pasando estas cosas. Y se meten mucho en las temáticas más heavy del juego, como se meten en el trabajo sexual, las adicciones, el canibalismo. Hay como un montón de temáticas bastante oscuras que después vamos a hablar, que tiene este juego, y que las explora en la unseen. Y la única conexión que tiene la unseen con lo que de verdad estamos jugando son una cosa que se llaman los ecos en la noche. Y básicamente es cuando algo en las escenas de los jugadores, de los personajes jugadores, refleja algo que pasó o tiene una conexión temática o una conexión estética con algo que pasó en la unseen. Y esto puede ser tan sutil como en la unseen alguien escupe sangre y en tu descripción vos describís como tu personaje se pone un vestido rojo. Y fin, tipo, puede ser algo así de simple, puede ser algo mucho más específico y mucho más detallado. Claro. Esas otras cosas, estas como todo lo del unseen y cómo funciona, es como de esto. Creo que es una de las cosas más cinemáticas que tiene. Total, yo cuando leí esta mecánica dije, este juego lo tengo que jugar con Afro porque quiero que me comente qué le parece esta mecánica. Porque a mí me gusta, porque se siente como una muy buena edición en una película. Es como un corte de edición muy bueno. Sí. Y además que lo querés hacer, tipo, es como que estás ahí narrando el unseen y mientras lo estás pensando, ya estás pensando en tu cabeza, bueno, a ver cómo voy a hacer para que el corte pase. Y nada, está muy bueno. La mesa que jugamos nosotros, perdón, la mesa que jugamos nosotros es algo que lo terminamos haciendo todos. Es como no falló un Echo in the Night nunca. Sí, es como que es algo que se enganchó todo el mundo a hacerlo. Sí, y es una mecánica que cuando la explicás, la gente dice, ¿qué? ¿Qué está pasando? Porque es rarísima. Como es muy rara de explicar. Y una vez que la jugás es como que se siente muy copada, muy interesante, muy como estética y linda y divertida.
Y nada, también me parece otra de las cosas como más revolucionarias o flasheras del juego. Lo siguiente, como para terminar esto, es que este juego tiene una estructura de fases. Las fases son el día, el anochecer, la noche y el amanecer. El Unseen es algo que solo pasa en la noche. Durante el día es como la parte más... Como el día es la parte más genérica de juego de rol, donde los jugadores básicamente hacen lo que quieren. Dicen, yo voy a investigar tal lado, yo voy a investigar tal otro lado. Tiran pistas, y en algún momento GM dice, bueno, listo, ahora vamos a la noche. Y en la noche, el GM es quien decide qué termina pasando. Como que los jugadores pueden decir, yo quiero hacer esto, pero el GM dice, no, ¿sabes qué? Te va a pasar tal cosa. O va a pasar tal otra cosa. La acción es mucho más frenética, como que el juego te dice, no, bueno, tenés que cambiar del punto de vista de jugador a jugador mucho más rápido, el spotlight mucho más rápido, y en el medio, entre esos cambios de spotlight, se va avanzando los prompts del Unseen, y genera como un contraste interesante donde la noche es más terrorífica y es más peligrosa y es donde pasan las cosas malas, sí. Y el día además es un poco más de juego de investigación genérico. Claro, además el Night Move de por sí, que se momento se hace la noche, te dice que lo que decíamos antes, ¿no? Que las consecuencias si fallas son mucho peores que las que tenés. Claro, entonces es como que estás todo el tiempo como jugado. Entonces, sobre todo cuando ya en los momentos más de acción, por decirlo de una manera. O más de peligro. Tal cual. Y nada, en el medio hay como dos fases extra que en realidad no se juegan mucho, que se llaman el Dusk y el Dawn. En el Dusk es como hay un pequeño prompt que te pregunta cosas sobre Hargrave House, que es donde vivían los cazadores, que es tipo, hay una lista que es tipo, las cocinas son así, contame algo de la cocina, la sala de trofeos es así, contame un trofeo que encontraste en la sala de trofeos, y como que va ayudándote a describir este lugar donde viven los cazadores, que está bueno también, suma como para la ficción y para imaginarte cosas y para tener una estética clara. Y también sirve las dos fases, el Dusk y el Dawn, como medio una fase de mantenimiento donde se triggerean ciertos moves especiales. En el Dawn se chequean las preguntas de experiencia y cosas similares que sirven para sacarse encima, que está bueno para mí porque muchas veces como que no... Los moves en otros juegos no tienen muy claro en qué momento se activan o en qué momento suceden las cosas. Claro. Y acá es como, no, todas estas cosas pasan en el Dusk, todas estas cosas pasan en el Dawn. Preguntarle a cada jugador cuando pasa y está bueno eso, genera como un ritmo. Algo que no sé si vas a decir ahora, pero que también es clave en el Dawn, que cuando cada vez que arranca un nuevo día, algo lo que pasa es que se aparece un nuevo threat, siempre, claro. Una amenaza. Y las amenazas se acumulan. Es como, no es, bueno, la que estabas ayer no existe más. No, sigue estando ahí y de repente tenés 80 amenazas y no resolviste ninguna y estás rejugada. Sí, lo máximo que podés tener son 3 activas a la vez. Una vez que tenés 3 ya no se acumulan más, pero sí. Es como que el juego se siente... Igual 3 es un montón. Además como cada thread tiene como una condición de qué pasa si los investigadores no le dan bola a esto. Entonces si vos vas jugando un par de sesiones y ves que los investigadores la están ignorando, haces que pase algo como terrible en Londres como consecuencia de que nadie le dio bola a esta amenaza que está acá. Y nada, se vuelve interesante. Las amenazas también ignoradas también se pueden volver como sirvientes del Mastermind y como ayudar al Mastermind porque no les dimos bola. Y como tienen un feeling muy interesante, un sistema de campaña muy muy interesante. Muy derivado de este sistema de presentar crisis todo el tiempo, de fases dentro de la partida, que nada, suma un montón. No sé si me quedó. Esto es todo lo que tenía anotado de hablar de las mecánicas del juego. Creo que hicimos un paso por todo el juego. Es un juego que es, como dijimos, como parece simple, pero es porque está creo que es un juego que está extremadamente bien diseñado. Yo me imagino todo el proceso de creación de este juego y habrá sido una locura. Porque es como, está muy pensado todo. Sí. Hay como mucho laburo de pensar y de que y un diseño elegante no es solamente pocas cosas, sino que es que las cosas que están sirvan para diferentes cosas y a su vez que esas pocas cosas que están se conecten entre sí generando efectos en una y en otra. Y acá pasa todo eso. Es como
Tal cual. Todo es importante, todo se conecta con todo y todo mueve el juego hacia adelante, que es como lo que está muy bueno. Tal cual. Córdoba dice que estuvo pensando en este juego como por años, como que lo tuvo ahí en la cabeza por años hasta que finalmente como que terminó de cerrarle como tenía que ser y lo escribió todo de un saque. Y nada, esto siento que es lo que se nota. Quiero pasar al tema tal vez más delicado, que es para quién es este juego. Porque es The Victoria es un juego oscurito, edgy. Como no es un juego como tranqui que podés contarle a cualquier persona y que va a estar todo bien. Como entre los temas que toca está como la brujería, cuerpos profanados, las adicciones, el canibalismo, trabajo sexual. Como se meten un montón de temas que no son fáciles de tocar en una mesa. Como siempre es importante y súper recomendable usar herramientas de seguridad. Algunas de estas cosas las podés evitar con herramientas de seguridad. Podés elegir otra crisis que no mencione esto. Podés no hacer hincapié en esta cosa. Pero medio, si ninguno de estos temas te parece como algo que quieras traer a tu mesa, este juego no es para vos. Porque es tipo, los tiene por todos lados. Sí, si buscas un juego wholesome, no, este no es. No es. Para destacar para mí que los temas están tratados con cuidado. Que hay una búsqueda como interesante, que no es como que es edgy por el gusto de ser edgy, sino porque trata de reflejar como una época y un tono narrativo y algo, y para mí está bien manejado, como que con buen gusto, podría decirse, pero son temas hardcore para traer a una mesa. Así que nada, eso tenerlo en cuenta. Si te interesa la mecánica pero no te interesan los temas, por ahí otros juegos de lo que le llaman Carver Brindlewood, menos oscuros. A mí se me ocurre Paranormal Inc., que es un juego que vengo viendo bastante de Carver Brindlewood, que es mucho más tranqui, más light en los tonos que maneja. Pero bueno, nada. Importante destacar que este es un juego oscuro. Y otra cosa que me parece que vas a necesitar para disfrutar estos juegos es aceptar que los misterios no tienen soluciones predefinidas, que es como... Yo siento que si sos un jugador muy tradicional de Tulu, de misterio, esto siento que es un poco intenso, porque es como... Te acostumbras a la idea de que el EGM sabe la solución y sabe las respuestas y las pistas están en un lugar específico, y acá es medio como que nos lo inventamos en el momento. Y yo te aseguro que esto de inventarse en el momento funciona, y funciona muy bien, y te rehace sentir como que lo estás resolviendo. O sea, vos te olvidás de que te lo estás inventando en el momento, y pensás de que lo solucionaste y que tu personaje lo solucionó. Pero nada, creo que hay gente que tiene problemas con esta mecánica, o si tiene como una aversión a esto, entonces fíjense por este lado si esto les molesta. Claro, sí, seguro que la gente está muy acostumbrada a juegos de Cthulhu o cosas más clásicas de misterio. Nada, lo va a hacer. Hay gente que directamente prefiere eso. Prefiere como, no, yo quiero resolver el misterio. Yo quiero que haya un misterio de base, lo quiero resolver, me quiero sentir Sherlock Holmes. Como, sí. Y bueno, qué sé yo. Para eso hay juegos de mesa, hay videojuegos, búsquenlos, están interesantes. Pero este juego como que va por un lado de traer de verdad las herramientas de los juegos de rol a el misterio. No obligar al juego de rol a convertirse en un juego de mesa para hacer un misterio, sino hacer verdaderamente un misterio en un juego de rol. Y lo último, creo que también puede ser como un buy-in medio difícil, es que los playbooks tienen una identidad muy fuerte. Es como... tienen un montón de historia, un montón de narrativa, un montón de... una búsqueda como muy específica de... el playbook es así, hace estas cosas, tiene estos problemas, vos vas a ser un personaje así, asá. No te da mucho espacio de... si tu interés de jugar un personaje es como hacer una... decidir cada minucia de la historia de la vida de tu personaje, este juego no funciona muy bien con eso, me parece. Como un juego de jugar esta historia y después vos podés tener mucha creatividad en los detalles, en la expresión de tu personaje, de estos problemas, pero el personaje está muy predefinido, digamos. Sí, como está muy pensado para que se jueguen de determinada manera y el tipo de historia que se va a jugar. Igual, o sea, el que estará escuchando pensará, digo, bueno, pero eso se hacía en todos los PBTA. Sí, pero acá es más. Más, sí, se fueron claro. Más. Está más limitado. Claro, si vos sos una persona que juega trad y cuando jugó PBTA dijo, che, no tengo ninguna opción, mi personaje se siente como que no tengo creatividad, no puedo decir nada, no juegue, no, porque este se fue como para ese lado full.
tiene una filosofía muy de limitaciones, como limitation breeds creativity, que se suele decir, que es como las limitaciones generan la creatividad. Como si a vos te pongo en un lugar muy limitado, vos vas a tener ideas mucho más outside the box y vas a salir con cosas mucho más interesantes porque estabas trabajando dentro de esas limitaciones. Pero claro, se contradice con esta idea de crear el personaje como self-expression y como yo quiero decidir todo y contarte todo. No funciona con este juego. Acá hay mucho de... El personaje ya estaba medio armado y vos solo le das tu toque. Claro. Eso creo que es lo último que me queda decir. ¿Tenés alguna reflexión final? No. Solo que nada, a mí me está gustando mucho este juego. Me parece que está muy, muy bueno. Y nada, me alegra haberlo conocido y jugado. Me parece que lo estoy disfrutando mucho. Genial. Bueno, vamos a entonces hacer una pequeña demo. Y seguimos con eso. Dale, ahí vamos. Bueno, ahora sí estamos acá de nuevo, preparados y listos para jugar la demo de The Between. Así que, bueno, te doy el pie. Sí, y yo te voy a pasar a dar el pie a vos porque lo primero que quiero saber es quién es tu personaje. Bueno, elegí el playbook de Vessel, que básicamente es una persona que durante toda su vida estuvo conectada con entidades oscuras y del más allá. Siempre pudo escuchar voces y tener visiones y sentir cosas a su alrededor. Y bueno, y aprendió con el tiempo a controlarlas y a no dejar que esas cosas las controlen a ella. Mi personaje se llama Elena Henbury. No sabía cómo meterle el 0 acá. Me parecía que no quedaba, pero bueno. Así que se va a llamar Elena Henbury. El look tiene un ojo de cada color, tiene guantes negros y tiene unas botas de cuero de color púrpura. O sea, acá dice plum, o sea, como ciruela. Su vicio es la morfina. Pues no sé si habíamos hablado del vicio cuando hablamos de las reglas, pero bueno, los personajes tienen un vicio, como en muchos juegos. Se imaginarán para qué sirve. Pero acá sirve para algo distinto, pero está bien. Sí. Ya lo vamos a ver. Sí. Bueno, y nada, sus stats. El stat más alto que tiene es la sensitivity, que es obviamente por todo lo que le permite comunicarse con fantasmas y cosas demás. Su movimiento de playbook es los ritos de sal y humo, que bueno, me permiten hacer ciertos rituales mágicos a estas entidades oscuras que requieren algo a cambio, y yo elegí que lo que requieran es dañarme a mí misma. Acá un poco inspirado en Chainsaw Man. No sé si alguien leyó el manga, pero bueno, me copó. Y después elegí el move A Beacon in the Dark, que lo que hace es que cuando camino por las calles de Londres de noche, puedo tirar Sensibility y si sale todo bien, me sirve para encontrar pistas y cosas relacionadas al reto de la amenaza. Bien, en esta parte de la partida, como cuando los jugadores presentan sus personajes, lo que hacemos es todos los demás GM de jugadores le dicen al jugador qué tiene su personaje en los Personal Quarter. Vos no decidís con qué empieza tu personaje en su Personal Quarter, los demás deciden por vos. Vos como mucho podés banear. Como estoy solo yo, vamos a darle 2 objetos a Afro, no sé. Se me ocurre que tu personaje tiene un collar con una esmeralda. Me gusta. Y nada, claramente la esmeralda va a ser relevante de alguna forma, no sé por qué, porque pintó. Ahí, gracias Ninja, no sabía que seguías. El velo de una novia dejada en el altar, me encantó. El velo de una novia dejada, me gusta. Fantástico. Bueno, y te voy a proceder a presentar tu primer threat, que es el fantasma de St. James Street. Dice que el nuevo diario de... una emisión del diario de las noticias policiales ilustradas, un
un diario notorio por contar historias de dudosa proveniencia, muy amarillistas. Tiene una historia sobre una joven mucama llamada Ginny Hess, que fue encontrada muerta, aparentemente del susto, en la casa de su empleador en St. James Street, algunos meses atrás. La historia dice que la casa está embrujada y que fue ciertamente la aparición de un fantasma lo que causó que la mucama muriera del susto. Después de descubrir, de investigar al respecto, aprendes la dirección de esta casa, que es St. James Street 18, y el nombre de la familia que vive ahí, los Beals. Y te iba a hacer una pregunta que dice: la mayoría de las historias de fantasmas son totalmente mentiras, especialmente las que tiene este diario de las noticias policiales ilustradas. Pero Heartbreak House tiene alguna experiencia con fantasmas y hay un detalle particular en esta historia que confirma que esto efectivamente es un fantasma. ¿Cuál es ese detalle? A ver, ¿qué puede ser? Que a la persona... tirame una sinopsis así chiquita de vuelta de lo que de cómo eran todos los elementos del caso. Porque una mucama, Ginny Hess, sí. la encontraron muerta del susto. Sí, ahí está. Bueno, esa mucama que encontraron muerta tiene en las sienes canas, como se le formaron canas. Ok. Y cuando uno está en presencia de un espíritu, un fantasma así, si no está preparado psicológicamente para afrontarlo, la energía espiritual del fantasma sí, te hace canas. Te envejece. Te envejece, Me gusta. El pelo. Bien, tiene dos preguntas, ya las sabes porque este misterio ya lo jugaste, así que quiero acordarte que me estás haciendo que te repita cosas de un misterio que ya jugaste. Que las dos preguntas son: ¿en qué parte de la casa está atachado el fantasma? Que es complejidad 4. Sí. Y la pregunta que efectivamente resuelve el misterio, que es: ¿cómo podemos conseguir que este fantasma pase al siguiente mundo? Que es complejidad 6. Y ahora me decís vos, ¿qué querés hacer? Bueno, voy a ir obviamente a investigar a la casa. Genial, ¿vas a golpear la puerta? Sí, voy a tocar, voy a ir ahí y voy a tocar el timbre o golpear la puerta, lo que sea. Y nada, voy a presentarme y nada, tratar de convencer para pasar. Cuando tocas el timbre, escuchás una discusión del lado de adentro en el que una voz de una señora dice: Irma, ¿podés atender la puerta? Y le responde a alguien como diciendo: pero no soy mayordomo, señora. Dice: pero yo soy la dueña de casa, no puedo atender la puerta yo, queda muy mal. Dice: pero ¿a usted le parece que queda mejor que atienda la puerta a la cocinera? Y como esta discusión sigue por un rato. ¿Haces algo al respecto? Vuelvo a tocar el timbre. Insistir. Y bueno, pongo como el dedo como fuerte en el timbre. Finalmente, Irma, la cocinera, con un delantal, te va a abrir la puerta y te va con cara de que no tiene ninguna gana de estar acá ni de hacer este trabajo. Te va a decir: sí, ¿qué necesitaba? Me presento y le digo que hola, buenas tardes. Le digo, vengo en representación de la casa Hargrove, de Hargrove House. Me gustaría, o sea, me doy cuenta que es una empleada, que no, o sea, está vestida de uniforme. Bueno, tiene delantal de cocinera incluso. Sí, le digo, me gustaría hablar por favor con la señora de la casa. Irma directamente como que deja la puerta abierta y se va para un costado, dejando un poco atrás a la señora de la casa, que se presenta y dice: hola, buenas tardes, soy Alice Bill. ¿Qué necesitaba? No, le digo, buenos días, señora Alice. Mi nombre es, yo soy la señorita Hembury. Digo, he sido enviada acá por el nombre de Hargrove House. He visto la noticia de la tragedia que ocurrió en su hogar y, como usted sabrá, estamos muy dispuestos a ayudarla porque nos especializamos en este tipo de casos. Te va a decir como:
pobre Ginny, era una chica tan adorable y tan buena con Roger y con el bebé. Y ahora, gracias a este diario, no puedo encontrar un reemplazo. Sí, seguro. Por favor, me dejaría pasar a ver el lugar donde ha sido el caso. Ves que te hace un poco de cara de orto, pero se corre un costado y dice, sí, por favor, pero si puede ser rápido, por favor, quiero estar tranquila para la hora del té. No se preocupe, soy muy profesional en lo que hago y no la molestaré en lo más mínimo. Sí. Y te cierra la puerta atrás tuyo y te deja pasar. Sí. Cuando entro ahí, ¿qué veo cuando apenas entro? Estás en una habitación, la habitación como de frente tiene una pequeña biblioteca y unos asientos para la familia y un par de visitantes. Y te voy a preguntar qué en esta habitación indica que los Beals, esta familia, están viviendo un poco por arriba de sus verdaderos recursos económicos. Que los muebles, todos los muebles, si bien son muebles caros, son viejos y no les hicieron a varios de los muebles. Se nota que hace mucho tiempo que no les hacen una... No quiero decir renovación, ¿cómo sería? ¿Mantenimiento? Mantenimiento, sí. Es como que no están barnizados, ¿viste? Como que están descoloridos. Sobre todo el sillón, ¿viste? La tela del sillón, de las cortinas, ¿viste? Todo está como medio gastado y descolorido. Es como... Esto en una casa rica no pasa porque lo mantienen en mantenimiento, tipo lo barnizan, lo pintan, lo cambian las cortinas. Acá está todo como medio usado, sí, como que se nota que no había plata para hacer mantenimiento o para cambiar algunas cosas que necesitaban ser cambiadas. Nice. Bueno, la señora Bill te dice como... sí, la encontraron en la cocina, si eso es lo que te interesa investigar. Sí, por favor, voy a pasar a la cocina, pero sepa que mi trabajo puede requerir que transite otras partes de la casa también. Espero que no le sea mucha molestia, pero es muy necesario hacerlo. Está bien. Mientras sea rápido, por favor. Sí, no se preocupe. Trataré de ser lo más rápida posible. Bueno. Irma te acompaña a la cocina. Sí. Y en la cocina... la cocina está como en la parte baja, en el sótano, que es el mismo lugar donde están las habitaciones de los sirvientes. ¿Y qué evidencia ves ahí de que los sirvientes históricamente de esta casa se protegen de los fantasmas? Históricamente. Sí, incluso antes de que esta familia llegara acá, ya los sirvientes estaban protegiéndose del fantasma. Hay grabados en el borde de las puertas de las habitaciones. En el borde hay grabados como del lado de abajo, como que los hicieron como en la esquina de abajo, como para que no se vean tan fácil, ¿viste? Como para que no los caguen a pedo los dueños de la casa. Pero grabaron con un cuchillo un par de runas en cada una de las puertas esas. Como para que los espíritus no entren. Y yo cuando lo veo, me doy cuenta que las runas no están bien. Que no son las runas correctas para ahuyentar fantasmas. No son las runas correctas y las que son no están bien dibujadas. Es como que no está bien hecho ese ritual. Bueno, ¿qué haces una vez que estás en las cocinas? Irma al lado tuyo, preparando el té. La miro a Irma y le hago... Sí. Y le señalo como la puerta así con los ojos y vuelvo a toser. Bueno, está bien, si necesito un momento me retiro a mi habitación. Y es que se va por el pasillo. Bueno, una vez que se va... bueno, yo quiero... O sea, acá encontraron el cadáver, ¿no? Acá encontraron el cadáver. ¿Quedó algún rastro? No. La limpiaron hace un montón porque fue hace meses. Ok. Bueno, me voy a poner a revisar entonces acá. Quiero revisar la cocina en primer lugar.
Y quiero encontrar si encuentro. Quiero ver si encuentro algo que no debería estar en la cocina. Bien. ¿Te suena como más? A mí me suena más como sensitivity lo que estás haciendo. O sea, estás viendo si encontrás algo sobrenatural. Sí. Vale, tira más 2. 2 veces más 2. Esto es sensitivity. Sí. Lo voy a tirar en el chat de suscriptores. Saco un 10. Nice. Bien, te voy a dar una pista. Que vas a... Cuando empezás como a buscar cosas, como que sentís en tu... En la habitación sentís como que empiezas a hacer calor de repente, de la nada. Y ese calor se vuelve como rápidamente como agobiante, como que empieza a subir la temperatura, vos te mirás y estás toda transpirada y casi pensarías que estás en el medio de un incendio, pero no hay fuego a tu alrededor, solo mucho, mucho calor. Llega al punto de que tipo tenés que salir, como volver un poco para arriba para poder respirar bien. Y esa es tu pista, una habitación que está... parecería, se siente como si estuviera prendida a fuego, pero no lo está. A ver. Habitación que se siente prendida a fuego. Uh-huh. Y eso a mí me da una pauta de que acá hubo un incendio. Podría ser. Sí, puede ser, si querés. A ver. A ver si puedo hacer esto. Sí, voy a hacer mi ritual. Porque quiero observar another place or time. Entonces quiero observar cómo era este lugar en el momento. ¿Qué estaba pasando en el momento que hubo un incendio acá? Quiero volver. O sea, voy a seguir la teoría de que acá hubo un incendio. Y quiero como. Y yo me imagino que acá esto es un momento muy típico de película, serie, de personaje parado al mío. Y como que, si sale bien, obviamente, el efecto, como que empieza a cambiar todo alrededor, ¿no? Como. Me gusta. Como nice. que se ven. Sí, a lo nice. Hannibal. Bien, esto se tira, esto es muy especial, así que se tira con sensitivity siempre. Sí. Tenés que hacer un offering de self-harm, que me tenés que decir cuál es. Sí, me voy a... Yo como es algo sencillo dentro de todo, me voy a levantar, me voy a sacar el guante, que tengo los guantes largos, y cuando me saco los guantes se revela un montón de cicatrices en todo el antebrazo y en la mano. Y voy a agarrar uno de los cuchillos de la cocina y me voy a hacer un corte en el antebrazo. Un corte de unos 4 centímetros más o menos. No demasiado profundo. Nice. Entonces tirás con tu sensitivity. Entonces, 6 más 2. Uf. Bueno, vamos a usar la máscara. Así la paso a la gente. Primero te voy a narrar las consecuencias. Dale, porque sacó un 6. Sí, la gente no sacó un absoluto fallo. Lo que voy a decir es que. ¿Dónde haces esto? ¿Como que volviste a entrar a las cocinas para hacer esto? Nunca me fui a la cocina, sí, estaba en la cocina. Ok, como yo te había descrito, como que te tenías que salir para no sentir tanto el calor. Pero yo asumo que volviste a entrar. Claro, sí, como segura de vos misma. Sí. Siento que cuando abrís la puerta de la cocina y decís acá mando yo, como que sentís todo el poder del fantasma. Y ahora sentís que te das cuenta de que el fuego ya no está solo como una sensación, sino que a tu alrededor las cosas empiezan a prender fuego. Y rápidamente se expande como por las paredes de la cocina y empieza a llegar hasta donde están los cuartos y Irma queda encerrada entre las llamaradas rápidamente. Ya me dijiste que vas a marcar una máscara, así que lo voy a dejar ahí. Voy a marcar la máscara del pasado para narrar un flashback en un tiempo donde estaba en el útero de mi madre y que muestre incluso ahí cómo las entidades oscuras estaban interesadas en mí. Bueno,
voy a descubrir de que... Bueno, hubo una situación donde mi madre, mientras estaba embarazada, hubo un momento donde se sintió, estaba enferma durante el embarazo, a los varios meses, a los 6 meses de embarazo, 6-7 meses de embarazo, y tenía mucha fiebre, y estuvo en uno de estos hospitales horribles del Londres victoriano, ¿no? Y estaba como muy mareada, ¿viste? Por la fiebre. Estaba muy mareada, es como que no entendía nada, no veía, todo medio raro, todo nublado. Y ella sentía como que la subieron a la camilla y la llevaron para una habitación. Y en esa habitación como que vio que... Ella sintió que le estaban... como que las personas que estaban ahí no eran médicos. Y que estaban... le estaban dibujando en la panza con un líquido rojo que ella cree que es sangre. Le estaban dibujando ciertos símbolos extraños y después haciendo unos cánticos extraños tipo alrededor de ella. Y ella pedía por favor que no sé qué, gritaba, nadie la escuchaba. Y después se quedó inconsciente y cuando se despertó estaba en la cama del hospital normal y no sabe si era un sueño o no. Me encanta. Bien, entonces eso subiría el resultado de un 6 a un 7, 9, que quiere decir que elegís el efecto que ya elegiste, sí. Pero además tenés que elegir una complicación de la lista de complicaciones. Sí. Bueno, el que la magia atrae atención inmediata y no querida. Nice. Bien, contame, entonces me dijiste que vas a ver como a conectar al pasado, ¿no? Sí. ¿Esta era la idea? Sí, quiero ver el pasado en el momento del incendio. ¿Quién estaba ahí? ¿Cómo se originó ese incendio? ¿Qué pasó? ¿Qué había? ¿Ves a dos personas desconocidas con trajes como de la época napoleónica, o sea, desde hace un par de siglos, enfrente, teniendo una discusión que rápidamente se vuelve violencia en esas mismas cocinas, y que de repente, tipo, antes de que la violencia termine, como hay una discusión, se agarra uno del cuello al otro, intercambian un par de trompadas y eventualmente todo se cubre de llamas, no sabes bien de cuál razón, y tú pistas esta discusión entre estas dos personas desconocidas de otra era. Y ya que tenés una atención desconocida, voy a decir que empezás a sentir, además de este calor agobiante que sigue estando alrededor tuyo, como una pequeña vibración en el piso de las cocinas, y de repente los objetos de la cocina, como sartenes de bronce que estaban colgadas, la pava que estaba usando Irma para hacer el té, como cosas salen volando por todos lados, sí, y golpean las paredes y rechinan. Irma sale de sus cuartos y ve todos los objetos saliendo volando, y la ves que se persigna y dice: el fantasma está acá. ¿Qué haces? Yo le digo: tranquila, señora Irma, tranquila. Obviamente el fantasma está acá y por eso estoy yo acá. Por eso me han mandado en esta misión, estoy en este trabajo, para precisamente que no suceda nada extraño y para poder liberar a su casa del fantasma. Así que por favor, quédese quieta y no entre a la habitación en este momento porque estoy trabajando, como le dije. Ok. ¿Qué vas a hacer? Quiero hablar con Irma. Y le digo, no entra a la habitación, pero yo voy a salir de esta habitación. Le voy a acompañar, voy a ir, que no sé, a un lado, que no sea la cocina, y quiero reunir información, le quiero interrogar a Irma y que me cuente si ella sabe de un incendio que haya habido en esta casa hace muchos años
Digo, he encontrado rastros, le digo, o sea, le miento. Le digo, he encontrado rastros en las paredes y en el suelo, en las esquinas, de que parece que hubo un incendio acá hace mucho tiempo. ¿Sabe algo acerca de eso? Mira, yo quiero que vos tengas esta conversación, pero siento que estás en una situación donde tenés un calor agobiante a tu alrededor. El calor agobiante. El calor sigue ahí. Y los objetos no dejaron de salir volando siguen volando objetos por todos lados. Así que voy a decir que tenés que tirar el Day Move para ver si el fantasma o sea, para estar en esta habitación, para resistir a estar en esta habitación, vas a tener que tirar el Day Move. Así que decime de qué, te preocupa, que puede salir mal si falla, o si tenés miedo, o si perdés tus nervios. Mira, te lo recontextualizo un poco. Porque yo había dicho que salía de la habitación con Irma, sí. Pero para que igualmente hagamos el move y todo, vamos a decir que cuando yo intento salir de la habitación, el fantasma no me va a dejar. Es como que no me va a dejar salir de la habitación. ¿Te parece? Claro, sí, yo no te escuché que salías, así que sí. Era lo que te iba a hacer tirar si salías. Dale. Así que dale. ¿Qué tenés miedo que pase? Que el fantasma no me deje salir y que nos lastime a mí o a Irma. Nice. Por eso no quería que Irma entre a la habitación. Me dice que se queda fuera. Tirás, sigue siendo sensitivity porque seguís lidiando con un fantasma. Dale. Roll 2 de 6 más 2. Un 13. Bueno, un buen 13. Tenés éxito, vas a poder salir de la habitación y además tenés una ventaja adicional. Voy a decir que Irma te va a dar una pista adicional, más sin que le llegues a preguntar. Okay. Cuando vos salís de la habitación con ella te dice dice, hay una historia que contaba el mayordomo anterior, ya fallecido, sé que sobre un incendio. Decía que en esta casa hubo un matrimonio arreglado de dos personas que no se querían. No recuerdo los detalles, recuerdo que tal vez una infidelidad o algo parecido, pero recuerdo que era un matrimonio arreglado y que las cosas salieron muy mal. Hubo una tragedia. Okay. Y esa es tu pista. Rumores de un matrimonio arreglado que salió mal. Me parece que ya podríamos, como a menos que quieras hacer alguna cosita más. No, te iba a proponer lo mismo. Me parece que estamos en un buen lugar, se vieron un par de pistas, se entendió la idea. Quería probar a hacer el tiro de coso. ¿Te parece? Aunque salga mal o que no importa. Para resolver, dale, haceme tu teoría, me encanta. Dale. Con tus 3 pistas. ¿Cuál era la primera pregunta? La pregunta es ¿cómo podés hacer que el fantasma pase al más allá? Que pase al siguiente mundo. Esa es la única pregunta que tengo. La otra es en qué parte de la casa está atachado el fantasma, es cierto. Esa es complejidad 4, es más chiquita. Claro. Tienes más chance de hacerlo. Tengo un -4. Es un -4 del vamos y uno más por cada pista. Bueno, entonces voy a usar las 3 pistas y decir que la habitación que se siente prendida a fuego es la cocina. Así que voy a decir que el fantasma está ataqueado a la cocina porque acá es el lugar donde ocurrió la tragedia. Es donde murió este fantasma en ese incendio que hubo. Voy a decir que el fantasma era una de estas 2 personas que estaba discutiendo. Que estaban discutiendo acá precisamente por el matrimonio arreglado. y que era un conflicto ese matrimonio arreglado. Porque una de esas personas no lo quería llevar a cabo porque estaba enamorada de otra. Y acá estaba enamorada de otra y se quería decir. Pero, obviamente, como en la época y todo, no podía cumplir no podía casarse por amor, porque si se casaba por amor, deshonraba a la familia y todo lo que ya sabemos. Entonces, alguien que no era la otra persona con la que estaba discutiendo, en ese mismo momento prendió fuego la cocina. Excelente.
Bueno, tirá 2 de 6 menos 1, porque es complejidad 4 y conectaste 3 pistas, así que 2 de 6 menos 1. Para ver si efectivamente el fantasma está tachado de la cocina. Un 6, no. Un 6. El fantasma no está tachado de la cocina. Y tu teoría va a demostrar. Voy a tildar una de las máscaras del futuro. Ya que estoy, voy a tirar de Gilded Door. Voy a decir que esto es medio trampita, porque en el juego normalmente en The Between podés marcar máscaras, pero la tienen que marcar todos los jugadores. Cuando para subir este resultado en particular tienen que marcar todos los jugadores máscara. Y acá teniendo un solo jugador, esto es muy fácil. Está bien, pero ya está, yo no hice las reglas, así que voy a marcar de Gilded Door, la máscara del futuro. Y bueno. The Gilded Door te da una condición permanente que se llama la más amada. Que significa medio lo que GM quiera. Es como te da como un secretito de GM de qué significa ser la más amada, que es interesante. Bueno, eso cerraría todo. Acá ahora, si siguiéramos jugando, probablemente yo llamaría ya a pasar a la fase de Dusk, para eventualmente pasar a la fase de noche y que las cosas se pongan más violentas y más intensas y tal vez la pobre Elena moriría un par de veces y marcaría un par de máscaras para evitar morir. Y ya hay un par de cosas también. Digo, acá como pasé de un 6 a un 7-9, también habría una complicación o algo con respecto a la investigación. Y eso tenés razón, pero pero algo se va a complicar. Sí. O sea, acceder a eso va a ser difícil o algo va a pasar. Tal cual. Bueno, creo que dentro de todo se vio bastante. Pudimos mostrar los moves, las pistas, todo. El tono del juego también, como el misterio. El misterio que estamos jugando es The St. James Street Ghost, que es el misterio que el manual recomienda para arrancar la campaña. Así que por eso también me parecía que estaba bueno mostrarlo. Después otros misterios se meten en otros temas, otros monstruos sobrenaturales. Algunos no son sobrenaturales, algunos son más como crímenes más mundanos. Pero nada, esperamos que les haya gustado y les recordamos que si les gusta nuestro podcast y nos quieren ayudar y dar una mano, pueden ir a sesión0.com.ar y suscribirse aportando un poquito de plata todos los meses para poder sumarse acá a las grabaciones y escucharnos. Y incluso si no pueden hacerlo, acuérdense de compartir, de retuitear, de likear, de qué más. Ahora cuando salga esto capaz ya se puede retuitear en Spotify. Ojo al piojo. Eso está bueno. Si están escuchando en Spotify, fíjense si ya nos pueden poner 5 estrellas. Y si pueden, nos ponen 5 estrellas. No. Sí. Si están escuchando no 4 porque no me gustó. Ponen 5, Sí, si están escuchando esto, sí o sí 5 estrellas, Llegaron hasta acá, o sea, dale. Como 5 estrellas mínimo me parece que nos merecemos. Nada. Y bueno, y siempre son bienvenidos en el Discord, una comunidad hermosa a la que se pueden sumar y que también encuentran el link de sesión0.com.ar. ¿Me olvidé algo? Creo que no. Síganos en Twitter y en Instagram, que ahora Afro le está poniendo un montón de pila al Instagram. Estaba medio morido en algún momento, pero ahora ya está, volvió al Instagram, ya está actualizado. Faltaría subir contenido que no sean los podcasts, pero bueno, por lo menos están los podcasts ahí, los pueden comentar, ayúdennos, que les sirve a todo el mundo. Y nada, gracias por escuchar y nos vemos el año que viene. El año que viene, adiós. Adiós. Sesión 0 es conducido por Rodrigo Pena y Germán Leal. Puedes encontrarnos en YouTube, Spotify e iVoox y seguirnos en Instagram y Twitter como @sesión0pod. Nuestro logo fue diseñado por Antonella Divito, @VaporDruid, y nuestra intro musical compuesta por Nico Hayes, @El Ojo del Rock. Dejanos un mensaje y nos vemos la próxima.